Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspicia Buenos Negocios. M&M Propiedades, siempre cerca suyo. M&M Propiedades, siempre buenos negocios. Casa Central, Avenida Callao 1120, esquina Santa Fe. Teléfono 4811-6573. Economía, marketing, publicidad, ideas para que puedas concretar buenos negocios mientras disfrutas de la mejor música de todos los tiempos. Ya lo sabes, estás invitado a hacer buenos negocios con Charlie Cohen.
Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos quedan las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Estamos haciendo buenos negocios por Conexión Abierta. Está mareada, su cuerpo quiere descansar. Es madrugada, sola en las calles, con su vestido azul francés, no siente nada. No puedo creer que estaba en ese lugar.
Charlie Cohen siempre te propone buenos negocios. Ahora escucho. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todos bien, tal, todo Charlie? bien aquí. ¿Qué tal, amigas, amigos? Estamos, como siempre, los lunes. Hoy con un poquito de retraso por algún temita no del chino, de Charlie Cohen ahí tocando botoncito. No podía sumarme ahí al Zoom. Pero bueno, ya estamos aquí en Conexión Abierta. ¿Qué tal, Milton Dan? Un gusto saludarte a vos y a toda la gente que nos está escuchando y viendo por los distintos canales de Conexión Abierta. Bárbaro, bárbaro. Justamente estamos hablando de un tema tan especial toda esta semana y más con el mensaje del presidente Alberto Fernández de ayer, justamente cómo estamos en estos momentos con la pandemia. Y ahí doy vueltitas, sí te tengo. Ahí estamos. Bueno, Argentina creo que viene demostrando a partir de los datos que se van conociendo que ha logrado ese objetivo de aplanar la curva que inicialmente se había propuesto el Comité de Expertos y el Gobierno Nacional. Los datos van reflejando ese achatamiento que lo que en definitiva genera es darle tiempo al sistema de salud para que se vaya preparando para tomar las condiciones y los recaudos necesarios por si aumenta la demanda, la necesidad de recurrir al sistema de salud, ya sea por casos asociados al COVID, o sea, a la enfermedad por coronavirus, o por cualquier otro tipo de patología. Los últimos datos siguen reflejando que el 50% es la ocupación en camas de terapia intensiva, y ese es un dato, creo que muy alentador. Bueno, el que nos está hablando, amigas, amigos, es el doctor Milton Dan, matrícula nacional 119.041. El doctor Milton Dan es máster en nutrición por la Universidad evidentemente, de Barcelona. Milton, contanos, hay más allá de todos los idas, venidas que hay, justo en el decreto que se podía salir 500 metros, evidentemente tanto la ciudad como la ciudad de Buenos Aires ya dijeron que no, Santa Fe también se unió a estas zonas más afectadas. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? No, creo que si el objetivo es mantener este nivel de contagio y de circulación viral, hubiese sido una complicación, sobre todo en las grandes ciudades, que se lleve adelante. Pero más allá de estos 500 metros o de cualquier decisión que se tome de ir abriendo la cuarentena, tiene que estar, por un lado, coordinada entre los distintos responsables, los distintos gobiernos, por la epidemiología del lugar y fundamentalmente con un criterio, el por qué abrís y qué es lo que abrís. ¿Qué actividades son las que permitís realizar? ¿Cuál es el impacto que va a tener a nivel social en general? Porque
Si solamente tomamos el tema desde la salud, nos estamos olvidando de que la salud va más allá de esta infección en particular. El quedarse también encerrado tiene consecuencias. Sí, bueno, uno no está acostumbrado, evidentemente, a estar tantos días, estar encerrado y más con pequeños, pero ahora algo paradójico, ¿no? Como en ciudades como que están pero tan golpeadas, pero no, con 100, 200, es tristísimo estar hablando de cifras. Detrás de esas cifras son muertes, son familias que sufren y el entorno familiar. Y como en Estados Unidos, con la cantidad de miles de muertos que hay, bueno, parece que después del invierno llegó la primavera y se llenaron las playas ahí en la Florida, en Los Ángeles, se fueron todos a la playa, pero hasta sin barbijo, una cosa de locos, ¿no? Sí, una de las cosas que se ha visto en nuestro país, Charlie, es que esta pandemia, una de las cosas que generó es la unidad. Distintos gobernadores de distintos partidos políticos con distintos orígenes y pertenencias se han puesto de acuerdo y en general las decisiones son comunes. En los Estados Unidos lo que se ve es una guerra partidaria tremenda. Desde el presidente Trump con algunas declaraciones totalmente fuera de lugar, y por el otro lado los demócratas, en lugar de tratar de generar estrategias hacia el bien común, lo que buscan es la rivalidad política. Y eso es lo que está llevando a los Estados Unidos a esos niveles de contagio y de falta de control. Por un lado tenés a Trump, que entre las barbaridades ha emitido y ha realizado cosas positivas, que quizás quedan opacadas por todas las barbaridades y las formas en las cuales se ha manejado. Pero entre ellas fue poner a disposición de los distintos gobernadores herramientas para el tratamiento temprano. ¿Qué es lo que hicieron los gobernadores demócratas? Como viene de un presidente republicano, lo han dejado para estadios finales buscando que esa estrategia fracase. Entonces, ahora, se puede ser, Milton, yo puedo entender esa antinomia de democráticos republicanos, aquí que la tenemos también en gobierno nacional, oposición, el River Boca, pero cuando hay un tema tan terrible como es la salud, vida o muerte, evidentemente es de gilipollas, como se dice en España, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y eso creo que fue una de las grandes cosas positivas que ha demostrado esto en la Argentina, esa unidad, el privilegiar la salud por sobre la rivalidad política. No tiene sentido ir a contramano en un momento en el cual necesitamos todos establecer pautas claras hacia el control de esta pandemia. En Estados Unidos, ¿te acordás cada el uno sábado, hace lo que quiere? ¿Te acordás la semana pasada que justamente hablando y comentando de un detergente, cómo la gente sola había ingerido ese detergente? Al final lo dice el presidente y bueno, fueron más de 100 personas las que tuvieron que ser internadas y alguno que otro muerto. Cosa de locos. La realidad es que es una barbaridad la forma de comunicar del presidente y las pocas cosas positivas que ha generado en esta pandemia, velocidades de respuestas en determinadas cuestiones quedan totalmente opacadas y pierden el sentido al estar formuladas por alguien que ha hecho declaraciones como la del detergente o la de los rayos ultravioletas, que también ha generado que distintas empresas o compañías que venden este tipo de lámparas hayan empezado a fogonear la venta y tenemos que tener en cuenta que la radiación ultravioleta es cierto, tiene un efecto hacia el virus negativo, desintegra a nivel del ADN el virus, pero así como desintegra el ADN viral, desintegra el ADN del propio ser humano que se somete a esa radiación ultravioleta, aumentando el riesgo de cáncer y otras enfermedades. Entonces, sí. Tenemos que... Evidentemente, la consecuencia es de terror. Por eso, y se ha visto, lo vemos en nuestro país también, que en este último tiempo han aumentado ese tipo de
ofertas de cajas de control donde te sometes a esa radiación ultravioleta y realmente no es la forma de combatir la pandemia. Hoy las herramientas que tenemos están claro que pasan por la higiene y todo lo que ya conocemos, por el aislamiento social, que es una herramienta defensiva, pero lo que hace es disminuir la circulación viral en comunidad. Y el tercer punto que tenemos y que la ciencia nos viene demostrando en forma empírica es que hay tratamientos que podemos utilizar en la primera etapa de la infección. La infección cursa con 3 fases. La primera fase, desde que nos contagiamos, es una fase de replicación viral. Una fase donde el virus comienza a aumentar en nuestro organismo. Ahí es donde tenemos que atacar. Ahí es donde las herramientas que hoy tenemos nos vienen demostrando en distintos estudios, distintos colegas que la vienen utilizando, que es eficaz. La segunda etapa... ¿Eso en cuántos días dura en ese tiempo? ¿Cuánto es? La etapa ¿A partir de qué día? Desde la infección, la etapa de replicación viral son 10 días aproximadamente. O sea, ahí lo que predomina... ahí se demuestra. Cuando empezamos a tener síntomas... Cuando empezás a tener la tos seca, empezás a levantar fiebre. Cuando tenés el malestar a nivel de las vías aéreas superiores. Todavía no estoy hablando de neumonía, sino el catarro. Empezás a tener ese desgano, esa dificultad, esa pesadez que está asociada a la gripe. Ahí, de acuerdo a los estudios que hay, lo que predomina es la replicación viral. Y ahí podemos atacar con las herramientas y elementos que hoy tenemos. Después está una segunda etapa, que es cuando avanza la infección, empieza a bajar, aparece la neumonía, el paciente necesita oxigenoterapia, se empiezan a complicar algunos parámetros. Ahí ya es una etapa donde empieza a disminuir la replicación viral, aparecen sobreinfecciones. Y la tercera etapa, que es la que genera las grandes complicaciones y la muerte, es donde aparece una sobrerespuesta de nuestro sistema inmune. Es lo que se conoce como la tormenta de catequinas. Ahí ya es muy difícil controlar y realmente no tenemos herramientas. En esa etapa es donde están recomendando hacer los tratamientos, tarde. Y ese es el gran problema que tenemos. Se están haciendo muchos protocolos, muchos ensayos en la etapa tardía de la enfermedad, donde ya es muy tarde, donde seguramente van a ir apareciendo los resultados, pero los resultados van a dar mal. Porque ya ahí pasa, me imagino, de esa segunda etapa, ya pasa la tercera, el respirador, y ahí evidentemente el resultado es muerte. El resultado lamentablemente es muerte. Si vemos las distintas series, ya cuando hay una indicación de utilización de asistencia respiratoria mecánica, ya las tasas de mortalidad andan del 50% en esa población, el que requiere asistencia ventilatoria. Entonces tenemos que actuar antes, no tenemos que dejar que el paciente llegue a esa etapa para probar los distintos elementos y terapéuticas que hoy contamos. No son muchas, es cierto, no tienen la evidencia científica que nos gustaría, es cierto, pero bueno, el momento es ahora. ¿Y cuándo tenemos que actuar? Y cuando la enfermedad está comenzando, que es donde hay replicación viral, y las herramientas que hoy tenemos son antivirales. Entonces tenemos que actuar en la etapa de replicación viral. Si empezamos a entender eso... Ahora, disculpe, doctor, ¿no se hace eso aquí en nuestro país o en distintos países? ¿O aquí hay miedo de que en esa primera etapa se estén aplicando o tratando a los pacientes con esos medicamentos que ya se ha probado que tienen eficacia? Es un tema complejo porque empieza o entra en juego la evidencia científica, que es con la cual habitualmente nos manejamos los médicos, es decir, evidencia sustentada en estudios, en ensayos randomizados, doble ciego, que hayan demostrado y hayan sido replicados en distintos lugares una eficacia terapéutica y una seguridad terapéutica. En la actualidad, hacia el COVID no lo tenemos. Entonces nos tenemos que manejar con la experiencia
de distintos centros, de distintos colegas que hayan tenido buenos resultados. Y hay países que lo han tomado. Hay países que si uno observa la curva que tienen, son curvas de mortalidades muy bajas y lo que se han manejado es tratamiento precoz. Algunos países son Costa Rica, Senegal. Senegal hace tratamiento precoz de la enfermedad, tiene el 0,6% de mortalidad. Costa Rica tiene menos del 1% de mortalidad. Países que han implementado en forma tardía, pero ya han implementado el tratamiento precoz, como El Salvador, han bajado su mortalidad del 4% al 2%. Son aproximadamente, Charlie... ¿Cómo qué país, Milton? Ahora, si querés, te busco el detalle de países. Turquía es uno, pero ahora te busco el detalle de países que han aplicado los tratamientos en forma temprana. Claro, no hay tiempo en una pandemia de estar haciendo todos esos protocolos que los países, estabas mencionando antes. No hay, pero vamos a ver, los países que han aplicado este tipo de terapéutica de identificación y tratamiento precoz. Taiwán, que tiene el 1,5% de mortalidad. Senegal, Costa Rica, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Islandia, Corea del Sur, Turquía, Marruecos y ahora se suma Algeria. Esos países hacen identificación y tratamiento temprano de la enfermedad. Todos ellos tienen menos del 3% de mortalidad. La mortalidad, de acuerdo a los datos que se tienen a nivel global en el mundo, ronda el 7,5%. Ahora, Milton, ¿se sabe cuáles son las drogas que, bueno, justamente aplican en esos países? En esos países lo que aplican son antivirales en forma temprana y lo que más están utilizando es la hidroxicloroquina, que ya se ha mencionado mucho. Es una droga que, sí, como los antivirales, debe ser indicada por el profesional médico. Por eso es importante que sea bajo un protocolo. Hay que estudiar al paciente, que no tenga ningún antecedente cardíaco, que no haya una prolongación de lo que nosotros denominamos el QT prolongado, porque eso aumenta el riesgo de fibrilación ventricular, que no tenga antecedentes de enfermedades a nivel ocular. Pero si tenemos esos datos, que no tiene antecedentes cardiovasculares, no tiene antecedentes de enfermedades oculares, es una droga segura. Algo preexistente. Claro, y es una droga que podemos utilizar en etapas tempranas, pero siempre el profesional. Y lo otro que agregan es un mineral que nos falta en nuestra alimentación y sobre todo en los grupos de riesgo, que es el zinc. El zinc, junto con la hidroxicloroquina, es lo que mejores resultados viene demostrando y es lo que están aplicando en estos países. Sí, justo lo estuve viendo, escuchando. He visto cómo en determinados alimentos, en publicidad ya agregado más zinc, evidentemente. ¿Qué es lo que produce en el organismo el zinc? El zinc lo que es un mineral esencial, es decir, que la forma que tenemos de incorporarlo es a partir de la alimentación. La alimentación no nos aporta la suficiente cantidad de este mineral y cumple funciones esenciales. Cumple funciones esenciales en muchísimos procesos, desde la cicatrización, en la calidad de la piel, pelos, uñas, pero a nivel interno lo que hace es aumentar nuestro sistema inmune, la capacidad de nuestro sistema de defensas, y fundamentalmente lo que se sabe es que tiene una acción inhibitoria de la replicación viral. Inhibe que el virus se replique. Y eso está demostrado con la familia de coronavirus. El problema del zinc es que para cumplir esa función de inhibición de la replicación viral, tiene que ingresar a la célula. Y lo que entra a la célula en forma natural es poco. ¿Qué es lo que hace la hidroxicloroquina? Le abre la puerta para que el zinc entre en cantidades suficientes. Por eso es que se utiliza la combinación. ¿Es ese médico francés, entre comillas, que fue el precursor del tema de la hidroxi? El médico francés que es Didier Raoult, que es el director de un centro muy importante, que es el Mediterráneo. Ellos fueron los primeros que hicieron masivo la comunicación sobre esto, porque
La realidad es que los primeros estudios que habían demostrado efectividad fueron en China, fueron en Corea del Sur, pero la masificación fue a partir de la comunicación de Didier Raoult. ¿Por qué? Porque es un científico que si alguno lo ve, es un hombre de pelo largo, no tiene la imagen tradicional quizás de un médico, pero... Es un en cualquier momento la guitarra eléctrica y se pone a cantar, ¿eh? Es medio excéntrico, ¿viste? Y la realidad es que es un científico que tiene muchísimas publicaciones, es muy reconocido, pero cuando salió con esto generó mucha controversia. Ahora, si uno encuentra que es un solo profesional, un solo centro el que refleja resultados positivos, la realidad es que no tiene valor, claro, porque puede ser una casualidad. Ahora, cuando nos encontramos que estos resultados que presenta Didier Raoult lo tenemos también en los Estados Unidos, en una comunidad de Nueva York, con el doctor Vladimir Zelenko, cuando los datos de Vladimir Zelenko también se replican en la otra costa de los Estados Unidos, en Los Ángeles, California, con centros importantes. Cuando nos vamos a San Pablo y el hospital que se llama Prevent Senior, es un hospital exclusivamente para adultos mayores. Ellos atienden únicamente personas mayores de 50 años dentro de este hospital. Habían reportado la mayor cantidad de muertes del estado de Sao Paulo, se habían provocado dentro de este hospital, el Prevent Senior. Ellos aplicaron el protocolo del doctor Zelenko, la hidroxicloroquina más el antibiótico más el zinc, y desde que lo aplicaron tuvieron una muerte. Venían de 100 muertes en 2 semanas y pasaron a tener una muerte en un mes. Perfecto. Entonces, doctor, cuando esos datos hacemos se van una dando conclusión del tema. Yo creo que es para analizar, para tener en cuenta, para empezar a escuchar lo que está pasando en estos distintos centros, lo que reportan los distintos colegas, y poder implementarlo, darle la herramienta al médico argentino a que pueda tratar en forma temprana. Entonces ahí, además de la estrategia defensiva, que es el aislamiento y que ha demostrado en Argentina ser exitosa para aplanar la curva, darle esa herramienta para hacerle frente a la infección cuando se produce y disminuir la tasa de mortalidad, que en Argentina la curva va para arriba y eso es lo que realmente nos está preocupando. Ya en Argentina estamos hablando del 5% de mortalidad y nos vamos acercando a los valores altos que tienen en el norte. Ahora te hago una pregunta, en una de esas es un poco incómoda, pero para que se aplique desde el inicio este tratamiento, ¿qué tiene que haber? ¿Una aprobación directamente del Ministerio de Salud Pública o el ANMAT? ¿Quién es el que tiene que decir, ok, empiecen? Sí, Argentina está muy bien asesorado por un comité de expertos y creo que debe surgir de ahí, salirse un poco de lo estructurado que nos lleva en general a aplicar la medicina basada en la evidencia, que es la forma de hacerlo, pero hay que escuchar un poco a lo que es la experiencia, a lo que es la medicina empírica, lo que vienen demostrando los buenos resultados, y a partir de ese comité de expertos, a partir de que la ANMAT empiece a analizar los datos que se vienen dando en estos países, se le dé la libertad al médico a poder utilizarlo en forma protocolizada, porque hoy un médico lo podría indicar, pero estaría fuera de protocolo. O sea, una cosa es hacerlo por una indicación personal de uno, y otra es que esté dentro del protocolo, tener el ok y el estudio que corresponde, cómo nos tenemos que manejar ante los pacientes una vez que nos encontramos con síntomas compatibles con COVID, poder hacerlo y ver a partir de ahí los resultados que tenemos. Una población que hubiese sido muy interesante para practicar y hacer un ensayo a partir del tratamiento precoz eran estos casos que se dieron en los geriátricos, poder tener un protocolo de acción temprana, porque realmente es gente que los sometimos a una de altísimo riesgo, y sabemos que si esto avanza, la tasa de mortalidad que van a tener, si nos quedamos de brazos cruzados esperando la evolución natural, va a ser alta. Entonces eran pacientes para poder intervenir y poder ver si aplicando el tratamiento precoz éramos eficaces. La realidad lo que hicimos es quedarnos de brazos cruzados, lamentablemente
ya hay algunos decesos asociados por la infección que se dieron en geriátricos. Quizás habiendo implementado medidas de tratamiento precoz, el resultado hubiese sido otro. Bueno, le propongo, ya que hablamos del médico, el extraño de pelo largo, vamos a escuchar a unos muchachos que muchos años atrás me tocó por primera vez. Yo tenía 17, Milton Dan, y ahí Luis de la Calle, que usted lo conoció, me empujó ahí al escenario para presentar ante 2.000 personas en la discoteca Nino, que ya no está más, en Vicente López, a Arco Iris, y ese tema que esperemos que muy pronto lo podamos disfrutar todos, Mañanas Campestres. Así que vamos ahí y a ver si nuestros nuevos invitados del área de política y economía se suman aquí a Buenos Negocios. Gracias, doctor Milton Dan. Por favor, gracias a vos, Charlie. Gracias. Estamos haciendo buenos negocios por Conexión Abierta. Hola, hola. Seguimos Hola. aquí. ¿Qué tal, amigas, amigos? Seguimos en la continuidad de Buenos Negocios. Lo tenemos ahí a Alberto Ruscolequier. También se va a sumar el amigo Gabriel Slavinsky. Y bueno, estamos.
Vamos, nos dice Julita Sánchez en la técnica, en la sonomagia. Julita Sánchez, Ariana, un beso enorme. Y bueno, y lo tenemos al doctor Alberto Ruscolequier, economista, que nos va a hablar de este tema, de la pandemia y de la pospandemia, y un área que, bueno, que es la que usted maneja, pero muy bien, que es la economía. ¿Qué nos podés decir, Alberto? Bien, Charlie. La verdad que quiero comentar que la pandemia va a dejar como resultado, y estoy hablando de lo inmediato me refiero a los próximos meses, una caída del Producto Bruto no menor a 2 dígitos. Va a ser brutal la caída, va a ser superior a la caída que tuvo la Argentina en el año 2001. Las tasas de desempleo se van a espiralizar de una manera gigantesca. Para darte una idea, por ejemplo, en Estados Unidos, en el último mes se destruyeron 26 millones de puestos de trabajo. 26 millones, que es el equivalente de todos los puestos de trabajo que se construyeron en una década. ¿Ah? Estamos hablando que Estados Unidos está teniendo un desempleo que antes de la pandemia era 3%, hoy está superando el 15%. Esto sucedió en 30, 40 días. Quiere decir que la velocidad de dañar es gigantesca. Y la verdad que Argentina ya venía entrando a este tema económico con un país bastante, por no decirlo, con la macroeconomía totalmente destrozada. Pero como yo soy una persona optimista, yo siempre digo, la verdad es que Argentina tiene salida, y no quiero decir que la salida es por Ezeiza, porque hoy ni siquiera Ezeiza está abierto. Claro, obviamente que la biblioteca sabe qué es lo que hay que hacer. El problema de la Argentina, que Argentina necesita un pacto similar al que tuvo en el siglo XIX, en 1852, cuando se establecieron las bases de lo que fue la República Argentina, que le permitió un crecimiento gigantesco hasta los primeros años del siglo XX. Concretamente, quiero comentar, y no voy a ser políticamente correcto porque no me interesa hacerlo, que Argentina tiene un Estado que no puede pagar. Es grande, ineficiente, estúpido y corrupto. Argentina tiene empleados públicos por 3.7 millones, cuando menos de 10, 15 años atrás, los empleados públicos estaban en la mitad. Argentina tiene un sistema jubilatorio en el cual 1,4 personas activas tienen que bancar a un jubilado, cuando se sabe económicamente que la ecuación para que sea razonable tiene que haber entre 3 y 4 personas activas. Concretamente, Argentina tiene que volver a hacer un pacto desterrando el populismo, sabiendo que no hacer nada porque no es políticamente correcto va a provocar, además de la pandemia, un crecimiento exponencial de la pobreza que casi no va a tener retorno, porque hay que recordar, yo siempre digo, las estadísticas no tienen ideología, los números no mienten. Los números son fríos, no son de izquierda, de derecha. En la década del 70 la pobreza de Argentina era del 5%. Hoy la UCA ya está diciendo que está acariciando el 45% y va a ser mayor. Algo hemos hecho los argentinos, o algo no hemos hecho. Y lo que hay que saber es que Argentina tiene una tara mental que es aprovechada por el negocio de los políticos para no hacer los cambios estructurales que se requieren. Y no hacer los cambios estructurales que se requieren es condenar a la gente a que Argentina sea un país de mayor cantidad de pobres. Argentina se transformó en un país de mendicantes, porque le hicieron creer a la gente que el Estado es la gran teta que puede alimentar a todos. El Estado, hay que decir a la gente, que no genera riqueza nunca. El Estado administra recursos que son provistos por los ciudadanos para que se hagan cargo, el Estado se haga cargo, por ejemplo, de salud, correcto, educación, correcto, justicia, correcto, defensa, perfecto. Pero el Estado, al intervenir como un gran pulpo en todas las decisiones, amparando bajo el tema de que el Estado tiene que estar presente, yo diría que recordar lo que dijo Alberdi, que achicar el Estado es agrandar la nación. Tenemos que volver a beber en las fuentes primigenias de los que construyeron este país, que nos hizo ser un país enorme, enorme, estaba entre los 5 primeros países de Producto Bruto, estaba entre los 5 primeros países de Producto Bruto en los primeros años del siglo XX. Y Argentina hoy está tratando de volver a replicar, siguen replicando esquemas absolutamente imposibles. Hay que saber que no podés joder con el tipo de cambio,
Hay que saber que Argentina perdió la moneda. Si no tenés moneda, no tenés reserva de valor. Si no tenés reserva de valor, no tenés mercado de capitales. Si no tenés mercado de capitales, no vas a tener inversión. Y si no tenés inversión, no vas a tener empleo. Esto es lo que hay que decir a la gente, que ser progresista es ser inteligente. Ser progresista es ser inteligente y pensar en el futuro. Argentina, hay que decir a la gente lo que muchos políticos no quieren decirle, que Argentina, si se hacen las cosas bien, el fruto lo van a ver en los próximos años. Porque yo pregunto, ¿acaso el que planta un árbol va a ver el fruto del árbol? Él planta el árbol porque sabe que él no lo va a ver, pero los hijos y los nietos sí lo van a ver. Y nosotros nos hemos comido la raíz y ni siquiera regamos el árbol. Aquí, bueno, hiciste un puntito. Lo tenemos también en línea aquí en Conexión Abierta en el área de política. Nos va a hablar Gabriel Slavinsky, es amigo, es un gran profesional, es consultor y analista político. Gabriel Slavinsky, te sumás aquí en Buenos Negocios en Conexión Abierta. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Hola, Charlie. Hola, Alberto. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Gabriel? Bien, por Pues suerte. todo muy bien. Estamos con la tecnología, la sonomagia hoy. Como el tío Charlie es un poco dinosaurio, parece que tocando no iba. Pero esto que tiene que ver un poquito con lo que estamos viviendo, de China se presume o se habla que vino esta pandemia, pero un chino también fue el que inventó el Zoom. Gracias a este muchacho chinito, que negocios en épocas de pandemia es muy difícil hacer, su empresa Zoom creció 15.000 millones de dólares en este mes y medio. Pero bueno, a vos quiero, ya que tengo el gusto de que estés acompañándonos, Gabriel Slavinsky, te vemos en varios programas de televisión dando tus opiniones. ¿Qué opinás de todo lo que se dijo ayer, todo lo que el presidente estuvo exponiendo? ¿Y qué tal es su manera de enfrentar esta crisis, ya sea de salud, económica, política, que hay en el país? Bueno, principalmente creo que las crisis requieren de tres cuestiones principales a nivel de posicionamiento político, que es generar acciones concretas, explicarlas a cada paso y estar disponible. Eso es el manual de la consultoría y la comunicación política del ABC. En ese sentido, sacando algunas contradicciones habituales e iniciales, el gobierno del Frente de Todos lo ha logrado. Más difícil o menos difícil, pero por eso cosecha gran aprobación porque lo ha logrado. ¿Qué significa que lo ha logrado inicialmente? Bueno, que crece la aprobación, la conducción del presidente no se pone en duda. También es verdad y es necesario decir que las conducciones en prácticamente todo el mundo han recibido la aprobación tanto en los cargos, en todos los niveles del Estado, tanto a nivel municipal como gobernadores y presidentes, salvo contadas excepciones. Y creo que hay un primer momento de la cuarentena dictada como acción más concreta, que yo me hacía varias preguntas que trataba de dilucidar con distintos analistas, que es si fuimos pioneros o apresurados. Para la gran mayoría fuimos pioneros, estamos avanzados en esta cuestión. Sin embargo, hay un grupo que dice, mire, esto no había llegado, nos apresuramos demasiado, acogotamos de alguna manera las cuestiones económicas y eso también va a causar muertes. Entendibles ambas posiciones, aunque la opinión pública dice que siente como una especie de reconocimiento de que fuimos pioneros en la cuestión sanitaria y cómo atender la crisis de salud, cuando hablamos de salud específicamente. Entonces, tuvimos un primer momento, creo que del 19 al 30 de marzo, en la que nos fuimos acomodando. También es verdad y necesario decir que hubo muchos feriados, entonces toda la cuestión clase media, comercial, negocios, etcétera, uno podría decir, bueno, ya se trabajaron 19 días, tomamos aire por la nariz, largamos por la boca, hacemos OM y de algún modo se pudo manejar esa cuestión. Los problemas empezaron a partir del 1 de abril. Creo que con esto de las colas de los bancos se mostró que lo que se quiere a veces no se puede concretar, y algo que se le reprochaba previamente al gobierno de Alberto Fernández es que, a pesar de marcar las líneas hacia dónde ir, después la concreción y la operatividad de estas cuestiones era complicado. Bueno, a partir del 1 de abril, con el pago de sueldos
y cobros en todo sentido, creo que se empezó a notar de que este país no tiene la espalda tan importante como tienen otros. Y aparte hubo ese atraso, ahí hubo un problemita con, yo creo, de logística, ¿no? Ese atraso que hubo con todos los jubilados, se fueron 15 días que no funcionaron los bancos. Creo que ahí fuimos el único país del mundo donde no funcionaban los bancos. ¿No es así? Sí, coincido. Yo creo que nosotros como país tenemos en algunos momentos algunas buenas ideas que después son difíciles de concretar porque finalmente se impone lo que realmente somos, de que no somos la sociedad o el aparato político más aceitado del planeta. Eso a veces un líder también lo tiene que conocer. En abril pasó, yo creo que la teoría de lo que diríamos es el aguante, ¿no? Creo que fue el mes, o es el mes, en donde uno está de algún sentido aguantando, tanto a nivel personal el aislamiento, como social, todos los riesgos que implica, digamos, la vulnerabilidad como ahí país. te me quedaste un poquito frisado, amigo. A ver si vuelve el sonido. Creo que vos y sos vuelve el que Gabriel tenés Slavinsky. Charlie, creo que no tenés señal vos. Pero sigo. Entonces, tanto a nivel personal como a la sociedad como lo político. Y más yo creo que tiene grandes riesgos. Hay un riesgo de desborde, hay un riesgo de que la cuarentena no se respete, de que el ahorcamiento de lo comercial ya empiecen a haber voces disonantes, y esa situación de aprobación en cuanto a lo sanitario va a tener cierto y necesario mal humor social. No quiero ponerme ni en una vereda ni en la otra, simplemente entender todas las cuestiones. A nivel personal, el presidente lo que ha hecho bien, creo, es la conducción personal, lo que ha logrado cierto consenso político y respaldo académico, médico y científico. Creo que eso es lo que no se le discute. Fundamental. Perfecto. ¿Dónde Gabriel, están las deudas pendientes? Te dejo un solo título de deudas pendientes. Creo que tanto hace 2 domingos como este sábado se espera más. Se espera más que se abra una hora. Se esperan ciertas flexibilizaciones reales y no dejar en manos de los intendentes y los gobernadores, que la verdad es que de algún modo tienen así como un arma de doble filo, porque digo, nosotros cerramos todo y no se nos muere la gente. Ustedes son los encargados de abrir lo que deban. Entonces, creo que esto es una complicación adicional en las negociaciones tan difíciles que hay en un consenso político que cada día que es positivo al comienzo, pero que se va moderando poco a poco. Bueno, eso te invito ya para el próximo lunes, porque el tiempo es tirano, tuvimos esos minutitos y nos vamos con un tema que fue furor en las redes. Se juntaron los Rolling Stones, cada uno en su casa, en aislamiento, hicieron este tema que se llama Living a Ghost Town. Así que gracias Julita Sánchez en la Sonomagia, gracias Alberto Roqueltier, gracias Gabriel Slavinsky, muchas gracias y gracias el doctor Milton Dahl. Fue un programa con algunos problemitas técnicos, todo por culpa del chinito que inventó Zoom. Y un poco de Charlie también. Bueno. Abrazo grande, amigos. Chao, querido.